damos continuidad a este estudio de Apocalipsis ya hoy en la iglesia de Tiatira. La semana pasada estuvimos hablando acerca de esa mujer Jezabel que se llamaba ser profetisa y que enseñaba y seducía a los siervos a fornicar, comer cosas sacrificadas a ídolos. Hablamos de esta enseñanza y de esta mujer dentro de la iglesia. Y decíamos donde el Señor hablaba en el verso 21 y le decía: le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. No se quería arrepentir. Decíamos, amado, que la misericordia de Dios es demasiado grande, porque una persona en la actitud de esta mujer y el Señor le estaba dando oportunidad para que ella se arrepienta. Sin embargo, esta persona, a pesar de todo esto, no se arrepentía. Y de verdad que es admirable porque si nosotros vemos la trayectoria, el desarrollo de esta mujer dentro de esta congregación, era una persona que estaba contaminando la iglesia. Y por eso el Señor reprende a la iglesia de Tiatira y le dice que, consciente que esta mujer esté allí, o sea, nadie la había enfrentado, se lo permitían las enseñanzas de ella como buena y válida. Y vemos aquí que no tuvo una actitud de reconocer que lo estaba haciendo mal. O sea que Dios de una manera u otra le dio la oportunidad. Y recuerden, amado, que el arrepentimiento genuino es un arrepentimiento más que de labio, es de hecho y en verdad. En ningún momento mostró ese arrepentimiento. Por consiguiente, amado, cuando usted no acepta la misericordia de Dios, cuando usted no la acepta, entonces viene el juicio, viene el castigo, viene la disciplina. O sea que muchas veces usted y yo provocamos a Dios. Muchas veces usted y yo, por nuestra manera de proceder o la mala manera de proceder, vienen cosas a tu vida y a mi vida que por más que los hermanos oren, y ese problema es que no conocemos muchas veces el porqué de las cosas, y nos pasan cosas que el pastor, los hermanos pueden orar, amado, y no hay forma de que usted vea una respuesta de parte de Dios. Y eso recuerda un testimonio que daba el hermano Jorge Rasky en una ocasión, que él estaba orando por una joven. Ella era comunicadora y cuando estaba orando, creo que era el hermano Gigi Ávila que estaba orando, ella había hablado muy mal aparentemente. Escuchaba ese testimonio de Jorge Rasky. Y cuando el hermano Gigi Ávila estaba orando por ella, el Espíritu de Dios, dice, le ministró y le dijo que él no le iba a sanar, porque ese cáncer que ella tenía en la garganta había sido producto de ella difamar a su siervo. Suena fuerte, ¿eh? Suena fuerte. Entonces es un ejemplo que le pongo. Y muchas veces nosotros provocamos situaciones. Por eso hablaba que en la Santa Cena personas provocaban el juicio de Dios, porque la tomaban indignamente. Y debemos de cuidarnos, amado, debemos de cuidarnos, porque al ellos no tomar esa actitud de arrepentimiento, el verso 23 dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Hablaba de los hijos y rectificamos, como decía el hermano Abel, que estos hijos, más que hijos de la carne, eran hijos en cuanto hijos espirituales, vamos a decir así, personas que asentían, que estaban de acuerdo, que habían aceptado la doctrina de esta mujer, la habían aceptado como buena y válida, no tenían una actitud de arrepentimiento. Estamos hablando aquí como hijos espirituales de ella, y estas personas lamentablemente, amados, se habían dejado contaminar
Y siempre digo que cuando usted no estorba, o cuando usted no advierte, o cuando usted no corrige a alguien que está en una doctrina errónea, tarde o temprano el Señor va a hacer lo que tiene que hacer. Esta persona, amado, o este grupo de personas, el apóstol Juan habla en una ocasión de pecados que son de muerte. Y cuando vemos aquí, dice: y he aquí yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Dice el verso 22. O sea que vemos aquí un juicio ya determinado por Dios, y no es mejor juicio. Una persona ya cuando está en cama, que lo llevan para pasar por un proceso difícil, la enfermedad, y cuando habla de tribulación, a los que con ella adulteran, o sea, los que lamentablemente han marchitado, los que han contaminado la enseñanza pura de la palabra del Señor y que no quieren cambiar su forma o su postura. Entonces, esos seguidores de ella forman parte del juicio. Y el Señor dice: y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Siempre yo he dicho, amado, que el evangelio es individual. O sea, hay personas que llegan al evangelio y están muchas veces pensando en lo que hace fulano, en lo que hace pastor, en lo que hace mengano. Y bueno, yo no hago esto por esto. Miren, amado, cada quien es dueño de sus propios actos. A usted Dios no lo va a juzgar por lo que haga o no haga el pastor. A usted Dios lo va a juzgar por lo que usted haga o deje de hacer. Usted. O sea, cada quien tiene que darle cuenta a Dios. Entonces vemos aquí esos pecados que habla la Biblia, que hay pecados por la cual usted y yo podemos orar, amado, y aunque oremos, no vamos a recibir respuesta. Por eso es que la oración tiene que ser una oración sabia, entendida. Eso de que yo de que venía a decretar y esto. No, primero yo tengo que saber el porqué de las cosas. Y no todo Dios a mí me lo va a revelar. Por eso tenemos que ir conforme a tu voluntad y no la mía. Porque Dios no está obligado a revelarme qué le pasa a la hermana Raquel o esto, o el por qué fulano está en tal condición. Si a Dios le place revelarlo, gloria a Dios, pero no siempre lo va a revelar. No siempre lo va a revelar. Y por eso dice, 1 de Juan 5:16, dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, oiga, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Está escuchando? Hay personas que cometen pecado que dice el apóstol Juan que él sugiere a la iglesia que mejor ni oren por eso. Que mejor ni oren. Para que tengamos una idea. O sea, no se crea usted que todos los pecados Dios lo va a perdonar. Hay pecados que usted lo hace de manera deliberada y Dios dice: no, hasta aquí llegó. Y muchas veces Dios es tan bueno que ¿sabe qué hace? Que nos postra para salvarnos. Y allí nos procesa. Y es necesario que algunas veces Dios nos postre y nos humille. ¿Para qué? Para salvarnos. Porque eso es lo que Dios quiere, que nos salvemos. Pero si entiende que tu actitud o tu manera de proceder no es la correcta y usted va a contaminar a otros hermanos, Dios dice: no, prefiero llevarte antes de. Porque el objetivo de Dios, aun cuando Dios muchas veces nos corta, es para salvarnos. Es para que usted no se pierda. Así de sencilla es la misericordia de Dios. Entonces, hay pecados por los cuales no se debe pedir.
Por eso, Hebreos su capítulo 10, verso 26, nos da a entender de estas verdades que como iglesia tenemos que asimilar. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ay, Señor. Pecad voluntariamente. Oiga, voluntariamente. Una intención deliberada de manera habitual. Deliberadamente. O sea, yo estoy consciente que estoy pecando, pero quiero seguir pecando. Y no importa que los hermanos me digan que eso está mal, yo sigo pecando. O sea, me convierto en un practicante ¿de qué? Del pecado. Y el que practica el pecado, ¿qué dice la Biblia? Que es del diablo. Entonces, es alguien que conoce la verdad. Pero a pesar de conocer la verdad y saber que lo que está haciendo está mal, lo sigue haciendo. Entonces, ya en ese caso, ahí mismo en el verso 29, la Biblia nos habla en Hebreos 10, 29, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea que si con la ley de Moisés había castigo hasta de muerte, con la ley de Moisés, entonces dígame usted, aquel que coge la sangre de Jesucristo por inmunda y la pisotea. O sea, como cristianos tenemos que pedirle al Señor, amado, que nos ayude a tener una cosmovisión clara de lo que es vivir una vida santa delante de Él. El verso 30 dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Otra vez Dios va a juzgar a su pueblo. Entonces vemos aquí, amado, los pecados voluntarios. Y esto estaba sancionado aún en la ley. Si usted se va al número, se dará cuenta ahí de esos pecados. Y había provisión, aún para los pecados de ignorancia también, que las personas lo hacían por ignorancia. Si usted se va también al número 1524, se dará cuenta allí, había una provisión para los pecados de ignorancia. Los pecados de hierro, ese número 1528, también había provisión para esto. Todo eso está bien. Pero cuando se habla de ese pecado voluntario, cuando tú desafiabas arrogantemente al Señor, ay papá, había problema. Con esos pecados voluntarios, que hay personas que por más que le digan, lo siguen haciendo, y eso Dios lo ve. Vea lo que dice número 1530. Vea dónde llegan las consecuencias. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Bueno, el punto está en que para muchos pecados que usted cometía, había provisión, había perdón. Dios, de una manera u otra, siempre estaba en la disposición de perdonar. De perdonar. Pero cuando el hombre, así como Nabucodonosor, siendo advertido por Dios que usted no haga algo que Dios le advierte, y aún usted advertido por Dios y conociendo la verdad, persiste en hacerlo, desafiando el señorío de Dios,
amado, ahí hay problema. Problema serio, de verdad que sí. Entonces, vemos ahí, amado, que la Biblia, de una manera u otra, vemos cómo Dios muestra su amor, su misericordia para con nosotros. Dios, aunque es un Dios de amor, también es un Dios que es fuego consumidor. Así de sencillo. Hay actos en los cuales nosotros pensamos que Dios lo va a pasar por alto porque apelamos muchas veces al amor de Dios. Pero amado, el amor de Dios también tiene sus límites dentro de la justicia de Él. O sea, Dios me ama, pero su justicia me lleva a ¿qué? A ser castigado. Y eso no significa que Dios sea malo conmigo. No, no. Es que si tú no te quieres arrepentir, pues de una manera u otra Dios busca la forma. Por eso vemos en 1 Corintios 11:30, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Por qué? Porque comían indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Y decía la Biblia que juicio come y bebe para sí. Eso está en 1 Corintios 11:29 al 30. Así de sencillo. Entonces, amado, este grupo de personas que estaban en Tiatira, ellos no estaban actuando bien. Dios le advirtió, Dios le dijo, pero aún así esta mujer Jezabel no tiene actitud de arrepentimiento. Y así hay muchos dentro de la iglesia, amado, que por más que Dios le advierte, sienten muchas veces remordimiento, pero no arrepentimiento. Siente que sabe que lo hicieron mal. Porque arrepentimiento es cuando tú tomas una actitud totalmente diferente a lo que usted está haciendo para tratar de enmendar ese mal, amado, y se va a la presencia de Dios reconociendo que usted ha pecado contra el Dios del cielo. Amén. Dice, Señor, yo voy a hacerlo ahora conforme a tu voluntad y no la mía. Amén. Entonces, vemos aquí, amado, que el Señor sigue hablando a esta iglesia. Y dice que conocerán, dando a entender de que Dios no va a pasar por alto nada de lo que ellos están haciendo. Y que aunque usted y yo podemos engañar a los hombres, al liderazgo, pero lamentablemente a Dios no lo vamos a engañar. Y que tarde o temprano Dios nos va a exponer. Oiga, sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Él, no ni el pastor ni ningún hermano, porque hay hermanos que creen que ellos tienen ese atributo de escudriñar lo que los hermanos tienen en el corazón. Pastor, porque hay hermanos que juzgan al otro sencillamente por lo que ellos ven, sin saber lo que hay en el corazón muchas veces. Y hay que tener cuidado con esto, amado, mucho cuidado. Mucho cuidado. Entonces, vemos aquí, dice, y os daré a cada uno según vuestras obras. Vuestras obras. No la del pastor, la suya. La suya. Es la que Dios va a tomar en consideración. Y Dios recompensará. Y Dios vamos a tener que ir ante el tribunal de Cristo. Y conforme a nuestras obras, nosotros seremos juzgados. Y usted dirá, pastor, pero la salvación es por gracia. Lo que pasa es que el juicio de la iglesia no es para condenación. Hay un juicio para la iglesia, hay un juicio para los impíos. Cuando la iglesia esté en los cielos, habrá un juicio. Porque muchas personas serán recompensados según sus obras. Somos salvos, amado. Pero hay recompensa también que Dios tiene para su iglesia. Hay recompensa, por eso es bueno que hagamos el bien. Porque usted hacer el bien y hacer buenas obras tiene su recompensa. La tiene. No podemos ignorarla.
Y eso es lindo. Por eso el Señor habla mucho del servicio en la obra de Dios. Y todos aquellos que puedan servir, hágalo con amor. Háganlo con amor. Y lo más lindo aquí es que Dios ve lo que hay en nuestros corazones, aunque los hombres no lo vean. Y Dios sabe con la intención que hacemos las cosas, aunque los hombres nos malinterpreten. Porque por eso se presenta a estas iglesias el que tiene los ojos como llama de fuego. O sea, que hace un juicio escudriñador que va más allá de la mente humana. Qué bueno es el Señor. Así que tenemos un Dios que escudriña la mente, el corazón, un Dios que va más allá de lo que usted y yo podemos ver. A Él sea toda la gloria. Y dice el verso 24: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, nos impondré otra carga. Bueno, aquí está hablando el Señor a ese grupo, vamos a decir al remanente. ¿Cuál remanente? Aquellos que no se han dejado envolver con las falsas enseñanzas y con las profecías de Jezabel. Ustedes saben que hay personas que tienen cierta influencia en la iglesia que a través de profecía hacen su grupo. Ustedes saben que hay personas que manipulan a algunos hermanitos de mente débil en la iglesia con revelaciones. Dígamelo a mí. Yo manejé un caso dado aquí en Puerto Plata y espero que esa persona me esté escuchando y espero que se arrepienta, porque yo llamé a su pastor para que llame a esa persona. Y esa persona le daba a entender a los hermanos que ella se conectaba con el apóstol Pedro, con Pablo, con personas de la Biblia. Entonces ella se conectaba y hablaban y le daban mensaje a hermanos de la iglesia. Y ella lo ponía a hacer trabajo. Mira, me va a traer una mata de esto y de esto, y me va a traer tanto de dinero para nosotros hacer tal y tal cosa. Y eso lo hacía ella dentro de una iglesia cristiana. Y la persona me dijo: pastor, yo he gastado más de $1 millón de pesos en trabajo. Y esa persona me cayó a mí en una consejería. Ah, pues usted cree que es fácil. Y todas esas manipulaciones eran en base a revelaciones. Una medium, amado. Pero no es con los muertos, pues con personajes bíblicos que ella lo está haciendo. O sea, hay muchos y muchas con el espíritu de Jezabel metido en la iglesia de hoy en día. Entonces, había un grupo de hermanos que no se había contaminado en esta iglesia. Había un grupo de hermanos que se había mantenido fiel en la doctrina. Por eso, le digo a la iglesia, hay congregaciones, amados, que tienen problemas, pero no todos tienen problemas. Dentro de congregaciones siempre hay un remanente que es fiel. Hay personas que están ahí, pero cuando tú hablas con ellos son totalmente diferentes al grupo. Así de sencillo. Todo lo de esa iglesia se van a perder. Tenga cuidado, que eso no le compete a usted. Sabe Dios si todos se van a perder. Y todo el que tenga que de salvación se va a salvar si duerma de ese lado. Tal vez cree usted que todo el que está aquí está dispuesto a obedecer. No, amado. Aquí se dice la verdad, pero no todo el mundo está dispuesto a obedecer la verdad. Entonces hay lugares que se hablan doctrinas erróneas, pero hay personas que están en la verdad. Así de sencillo. Entonces, aquí hacer remembranza de aquellos que no tienen esa doctrina. No la tienen. Y qué bueno que a pesar
de la contaminación que había en esta congregación, estas personas no se habían dejado embaucar. Un punto que me llama mucho la atención es a los que no conocieron lo que llaman las profundidades de Satanás. Ay, papá. Una expresión compleja para usted determinar el significado real de lo que quiere decir. Pero, según los eruditos, probablemente el gnosticismo tenía mucha influencia en la iglesia primitiva. Entonces, el gnosticismo era que establecía ciertos misterios que habían dentro de su credo, y estos misterios se le daba a conocer a lo que se llamaban los iniciados. Los iniciados es como hoy en día, ustedes saben que existen ciertos grupos secretos que ellos tienen su tendencia y tienen sus secretos. Cuando usted inicia, que comienza, por ejemplo, los masones. Los masones tienen sus secretos para los iniciados. La masonería y otras sociedades secretas. Entonces, esto estaba pasando en la iglesia. ¿Por qué? Porque esto atentaba directamente contra lo que es la santidad de la iglesia, la moral de la iglesia, y todo dentro de estas nuevas enseñanzas era lícito. ¿Por qué? Los misterios de la gnosis, del conocimiento, eran compartidos entre ellos, y estas personas se entendía que las enseñanzas que daban no procedían de Dios, sino de Satanás. Estas enseñanzas es lo que se le llamaba las profundidades de Satanás, que de una manera u otra te daban a entender que tú tenías que conocer la doctrina de los demonios para tú poder conocer a Satanás más profundo. Y cuando yo estaba estudiando esto, amado, digo, mira, pero eso pasa entre nosotros, que mientras más conocimiento tú tienes de las cosas ocultas, oiga, entonces tú conoces más a Satanás. Y a nosotros nos gusta eso. Oiga, si yo le traigo a alguien aquí que fue brujo, o a alguien que vive escudriñando muchísimos asuntos de ciencias ocultas y anda permeando esas áreas de la brujería, de la hechicería, del ocultismo, a la iglesia le gusta escuchar esa clase de personas. Ellos no te hablan de la Biblia, te hablan de los misterios, de la profundidad de Satanás. Y dice, oye, me gusta ese predicador. ¿Por qué? Porque te habla del satanismo, no del cristianismo. El deseo de conocer algo nuevo. Conocer algo nuevo, cómo opera. ¿Y cómo se llama? Ese demonio se llama fulano de tal. Y este se llama el varón del cementerio. Y este se llama Metrecedí. Y este se llama tal y como. Ah, que practicaba eso y viene de ahí. Ah, pues hay que pegarse de este tipo para aprender. Para conocer a Satanás como es. Amado, esa es una trampa del diablo. Porque para usted conocer a Satanás, usted no tiene que comenzar a escudriñar ciencias ocultas. El enemigo se viste de ángel de luz. ¿Qué es lo que Satanás busca? Hacernos caer en tentación. Satanás busca cómo hacernos pecar. Porque él sabe que si usted y yo pecamos de manera deliberada, nos separamos de Dios. Dígame usted, ¿a quién que usted tiene que conocer? ¿A Satanás o a Dios? No, al Dios que lo llamó. Que es el que le dice cómo usted debe de vivir en obediencia a Él. Entonces, si Dios te dice, mira, todo esto es para que tú vivas en obediencia a mí, ¿para qué yo necesito conocer al diablo? Porque todo lo contrario a lo que Dios a mí me dice, lo que Satanás entonces me está presentando. Así de sencillo, amado. Entonces, en este camino hay muchas personas que les gustan estudiar las ciencias ocultas, las profundidades. Y usted no ha escuchado a personas. Ahora vamos a hablar de profundidades. Vamos a hablar de misterio.
Y la gente dice, oye, hay que ir mañana a la campaña que va a hablar de profundidad y de misterio. O sea, como tenemos ese síndrome de Atenas, de conocer algo nuevo. Ahí es que el diablo aprovecha y ahí es que el diablo nos engaña. ¿De dónde usted cree que vienen muchísimas prácticas raras? Amado, mire, dentro del pueblo cristiano hay prácticas que más que cristianas son ocultistas, que no tienen que ver nada con el cristianismo. Y usted ve a la persona de que haciendo esto, de que es un ritual cristiano. ¿Cómo que cristiano? Pero es que eso no está en la Biblia. Amado, no es fácil. Y coge esto, y coge una ruda, y reprende al diablo con una ruda. ¿Y qué? Pero venga acá. Coge la campanita y eso hacen tantas veces para que tú veas cómo el demonio se van. Amados, amados. Entonces, no caigamos en la trampa del enemigo. No caigamos. Satanás es demasiado astuto y siempre buscará la manera de engañarnos. Por eso 1 Corintios, su capítulo 2, versículo 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea que ya Dios a nosotros nos ha revelado lo que usted tiene que saber con relación a su salvación, amado. Ya Dios lo reveló. Y Romanos, su capítulo 11 también, versículo 33, la Biblia nos dice, oh profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces, lo que es misterio, todo lo misterio que el hombre necesita para conocer a Dios, Dios lo ha revelado. Pablo habla del misterio de la piedad y lo revela, de cómo Dios se manifestó en carne. Y te habla desde el cielo hasta su muerte en la cruz y su obra de redención. Entonces, amados, estas profundidades no se deje envolver del enemigo, no se deje envolver, porque Satanás se disfraza como ángel de luz, como mensajero de Dios. El objetivo al final es engañar. El doctor Caballosa, a Monse, y él dice de la siguiente manera: las profundidades de Satanás pudieran ser una referencia a la creencia de que para apreciar plenamente la gracia de Dios, uno primero tiene que zambullirse en las profanidades del mal. El gnosticismo posterior se vanagloriaba de que era precisamente mediante la entrada en los dominios de Satanás que los creyentes pueden aprender los límites de su poder y salir victoriosos. Así de sencillo, amado. No, yo estoy ahí para aprender cómo que el diablo opera. No, venga a la iglesia para que aprenda cómo se ayuna, cómo se ora, cómo se escudriña la Biblia. Sí, amado, así de sencillo. ¿Qué hace un cristiano en una fiesta de palo? ¿Qué usted hace allí? No, que yo quiero saber los demonios que se manifiestan, cómo que se llaman. ¿Y para qué? Para cuando yo los reprenda, llamarlos por su nombre. ¿Dónde dice la Biblia que los demonios usted tiene que llamarlos por su nombre para que se hagan del cuerpo? Tenemos muchos conceptos errados, amado. Muchos conceptos errados. Entonces, por eso Juan a nosotros nos advierte, a la iglesia cristiana, para que no nos dejemos envolver de esas doctrinas, de esas tendencias de escudriñar misterio. En la iglesia de Tiatira había personas, lamentablemente, que estas falsas enseñanzas la estaban proliferando. Ese sistema del ocultismo de Satanás, y lamentablemente
habían caído en práctica pecaminosa totalmente. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren un conocimiento superior. Y al conocer eso ya usted sabe, cuando esa persona habla hay que callarse. Entonces Juan sabe y de las profundidades. Y Juan habla claramente de esto y por eso lo puntualiza aquí. Profundidades de Satanás. Que Dios nos ayude, amado, a no caer en trampas como esta. Entonces, Jezabel, que es la mujer más que misteriosa, es la profetisa, es la que tiene revelación y dentro de sus enseñanzas no habían límites para usted hacer y deshacer. Porque uno de los puntos del gnosticismo es que la carne ser mala y estar contaminada, por más que usted peque, no se va a contaminar más de lo que ya está. Entonces, todos los pecados que usted haga se quedan en la carne, pero no contamina el espíritu. ¿Me entiende? Y así hay personas en la iglesia que les gusta esa clase de doctrina. Usted ve que la gente ahora mismo, no, eso no es nada, no, eso no es pecado. Eso. Ya usted dice, ¿y entonces qué es lo que es pecado? ¿Qué es lo que es pecado? Porque no es que todo es pecado, pero no es que nada sea pecado. O sea, tiene que haber un equilibrio, y el equilibrio lo da la Biblia. O sea, hay muchas formas de pecar, iglesia. Porque es que pecado es toda desobediencia a la ley, a los mandamientos del Señor. Donde Dios dice no y yo digo sí, ya yo estoy pecando. Donde Dios dice sí, yo digo no, ya yo estoy pecando. Así de sencillo. No, porque yo no lo veo mal, pastor. ¿Y? Porque comer de ese árbol, diga, ¿quién yo le estoy haciendo mal? Sí, de ese árbol que yo voy a comer. Sí, pero dijo que no comiera. Sí, pero eso le está haciendo daño a la hermana Raquel o al hermano Tati. No, a nadie. ¿A quién le está haciendo daño? A nadie. Pero dijo que no coma. Eso es todo. O sea, ¿dónde está el pecado? ¿En el daño que yo le hago a usted o en desobedecer lo que Dios dice y establece? Ahí es que está el pecado. O sea, que cuando yo comienzo a apreciar las cosas, que no, porque no, amado, tenga cuidado. No se deje engañar del enemigo. Amén. Y el Señor le dice a ellos, no os impondré otra carga. No se la va a imponer otra carga. El Señor es claro, amado. Por eso habló el Señor en Mateo 11:30 que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando usted obedece a Dios y usted vive para Él, amado, el evangelio no es una carga. Hay personas que se sienten subyugados dentro de la iglesia, dentro de la vida cristiana, se sienten demasiado cargados. Pero cuando tú conoces al Señor, cuán grande es su amor, su misericordia, su bondad, para usted, cuando está enamorado de Dios, es un deleite hacer la voluntad de Él. Y usted no siente que eso es una carga. Miren, amado, y es sencillo, y usted lo puede ver en su vida matrimonial. Aquellos que aman a su pareja. Si usted no ama a su pareja, no me va a entender. Pero si usted ama a su pareja, para usted no es una carga agradar a su pareja. Y aunque se vea como una carga, tú no sientes esa carga. No es dolorosa, no es cansona. Tú la sientes ligera. ¿Por qué? Porque el amor te hace verla de esa manera. Te hace sentirla de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios? Que nos ayude a amarlo a Él. Entonces, cuando tú amas a Dios, nada de lo de Dios se te convierte en una carga. Nada, amado, nada. Entonces el Señor no le va a poner otra carga a la iglesia. No, para nada, para nada. Por eso, aquellos que venimos al Señor,
vivimos una vida placentera en Él y vivimos para Él, amado. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice el capítulo 10 de Juan, verso 10. Una vida abundante. Amén. Y eso es lindo cuando estamos comprometidos con Él. Entonces, dice el Señor en el verso 25, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Reténganlo hasta que yo venga. ¿Qué era lo que ellos tenían? Había un grupo que el Señor está elogiando. Hay un grupo que está obrando bien. Hay un remanente que es fiel. Entonces, aquellos que tenemos la sana enseñanza, aquellos que tenemos el amor de Dios, aquellos que tenemos fe, aquellos que tenemos paciencia, aquellos que hacemos las buenas obras, que la Biblia dice que hemos sido diseñados para buena obra. Cuando usted obra bíblicamente, Dios no te va a demandar más de ahí. Dios te dice, eso es lo que yo quiero que tú retengas, que tú lo guardes, que tú no lo sueltes, que tú lo asegures. Sí, porque hay gente que dice, no, y dime, no, tengo que hacer más. ¿Cómo te está yendo? Yo estoy ayunando, estoy orando, pero siento que no estoy bien. ¿Por qué no está bien? Porque eso de que de un ayunito hasta las 6 de la tarde, yo tengo que durar 2 o 3 días corridos. Y si no duran 2 o 3 días corridos, no se sienten bien, y que están pecando. ¿Me entendió? O sea, hay cargas que nosotros no las ponemos, que no es Dios quien las pone. Dese cuenta que cuando yo ayunaba, yo lo hacía, era así, sin agua. Y yo entendía que así era que a Dios le gustaba. Que así era puro mi ayuno. Pues usted sabe lo que usted mete de un domingo a un domingo sin tomar una gota de agua en esa semana completa. Ni comer ni agua. Y tú entiendes que así es que a Dios le gusta, puro. Y yo me daba cuenta de los ayunos que cuando salía el cuello se me erizaba un poquito y un picor y yo decía, ¿qué es lo que me está pasando en la garganta siempre, esa parte ahí? Amado, era la falta de agua. O sea, cuando los ayunos comencé, por lo menos a tomar agua, ya esa alergia que me daba en el cuello, no me daba. Y la pregunta es, ¿me hacía eso a mí más santo? Yo me creía más santo por eso. Pero eso no me hacía más santo a mí. Porque fácilmente venía el hermano Daniel a ayunar conmigo. Y Daniel a las 6 se comía algo y se tomaba agua. Y dice, Daniel. Le falta a Daniel buscar más a Dios. Pero Daniel está conmigo ahí. Lo que hizo fue una pausa para comer algo y echarle algo al cuerpo. Pero ya yo entiendo que Daniel ya tiró al suelo. No, amado, hay que ser entendido. Hay que ser entendido en el Señor. Por más que usted haga con sus propias manos, eso no es lo que lo va a usted a catapultar como un santo. Es cuando usted deje que el Espíritu Santo haga en usted. Eso es lo que va a usted a llevarlo a ser un hombre y una mujer santa. La disposición que tenemos para ponernos en las manos de Él para que Él obre en nosotros. Entonces por eso el Señor habla de esa manera. Pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga. O sea que vemos aquí, amado, que hay una perseverancia hasta el final. Hasta el final. No se dé por vencido nunca, iglesia. Mantengámonos fieles hasta el final, hasta que Cristo venga. Su venida es inminente, pero tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para cuando se cumplan las señales que el Señor ha establecido. En cualquier momento el Señor viene a buscar su iglesia. En cualquier momento. Por tanto, cada uno de nosotros tenemos que estar preparados en santidad para el encuentro con el Señor.
Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y vemos aquí el verso 26, que hay una promesa bien bonita. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro y serán quebrados como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados, aquí vemos una vez más al que venciere. Y no está hablando en plural, una vez más de manera muy personal. Cada vida cristiana es personal. Es personal. Usted no va a salvar a nadie. No. Es usted quien va a dar cuenta a Dios, y a usted fue que Dios lo llamó. No al que venciere. Esto es algo muy personal. Si mi esposa no quiere buscar a Dios, lo busco yo. Si mi familia no quiere servir a Dios, lo sirvo yo. Al que venciere. Entonces, es un llamamiento a cada individuo, una demanda que todos debemos responder a ella de manera personal, al que venciere. Entonces, no solamente voy a vencer, también tengo que guardar lo que Dios ha puesto en mis manos. Entonces, el vencedor es aquel que obedece, aquel que retiene la buena enseñanza, es el que vence. O sea, una persona que obedece la palabra del Señor y que se entrega a hacer la voluntad de Dios. Ese verbo guardar es el verbo atesorar, custodiar de manera celosa. Cuando usted tiene cuidado con alguien, con un ladrón, mire, vigilante ahí. Es lo que Dios aquí está indicando. Es lo que está demandando a la iglesia. Iglesia del Señor, hay que conservar esa doctrina con fidelidad. Y dice, hasta el fin. Hay que guardar las obras hasta el fin. No es hasta que llegue la pandemia, o hasta que me siento un poco desanimado, o no quiero ir a la iglesia. No, aquí perseverancia hasta el fin, amado. Entonces, yo me enamoré de mi esposa, estamos en luna de miel, y después se me fue el amor. No, hasta que la muerte lo separe. Tienes que pedirle a Dios que ese amor siempre esté ahí. Así mismo es nuestra relación con Dios, amado. Entonces, lo más lindo es que hay recompensa a aquellos que guardan la palabra, aquellos que viven en obediencia. Hay recompensa, iglesia del Señor. Y me gusta más porque el Señor dice que nos dará autoridad sobre las naciones. ¿Qué promesa tiene la iglesia escatológicamente hablando? Amado, oiga, usted y yo vamos a ser reyes y sacerdotes. La iglesia del Señor va a gobernar en el mundo. No es ahora, porque hay algunos que tienen el síndrome de reino ahora. Y ustedes lo ven que quieren estar en las presidencias y esto. No es ahora. Por eso ojalá vosotros reinaseis. Ojalá. Porque muchos de ustedes actúan como si ya ustedes estuviesen establecidos. Y todavía no. Pero sí, amado, hay una promesa hermosísima para nosotros. Recuerde que los mansos van a heredar la tierra, como dice Mateo 5:5. O sea, hay herencia para nosotros, iglesia del Señor. Y por eso, en 1 Corintios 6:2, el apóstol Pablo habla de los santos que han de juzgar al mundo. Oiga, nosotros vamos a juzgar al mundo. La iglesia, aunque usted no lo crea, vamos a juzgar al mundo. Míralo ahí. 1 Corintios 6:2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas, diciendo que las cosas que están mal dentro de la iglesia hay que corregirlas. Hay que corregir, no se pueden pasar por alto. Que nosotros tenemos esa autoridad de juzgar justamente en amor lo que está mal y disciplinar y corregir. Dice, óigame, ustedes no pueden pasar por alto cuando alguien está actuando mal en la iglesia. Porque, óigame, si ustedes no juzgan aquí, no se lo olvide que ustedes van a juzgar al mundo hoy.
Porque hay muchos que dicen, no, la Biblia dice que no juzgue. Dice, juzgar con justo juicio. No juzgue para que no sea juzgado. Pero cuando tú vives una vida hipócrita, que tú tienes aquí, no una paja, sino un pedazo de palo metido en el ojo, porque es un hipérbole, lo que usa la Biblia, y tú estás buscando el mal en el otro, de que la paja en el otro, cuando tú tienes un pedazo de viga que no te deja ni ver lo del otro, y tú preocupado por el otro, tú estando peor. Gloria a Dios, aleluya. O sea, cuando sacamos los textos de su contexto, convertimos el texto en un pretexto, y ahí sí que hay problema. Entonces vemos aquí, amado, esa promesa que Dios tiene para nosotros, como dice Apocalipsis 24, que vamos a ejercer autoridad. La iglesia va a ejercer autoridad, amados. O sea, que nosotros vamos a estar en un lugar de preeminencia, amado, privilegiado de parte de Dios para aquellos creyentes que hemos sido fieles al Señor. Esa es la dispensación de la iglesia. Ese resultado de tu fe, de tu obediencia, de haber creído en Jesucristo, tomando en consideración, amado, que Él es la cabeza y que nosotros como la novia, como la esposa, vamos a estar ahí. Y dice, y la regirá con vara de ¿qué? De hierro. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Aquí una vez más nos está diciendo a nosotros, amado, esta palabra es pastoral también, pero también esa palabra es de juicio. Aunque va a cuidar su rebaño el Señor, pero también el Señor va a quebrar. El Señor va a regir y es con vara de hierro. Aquí no habrá hombrecito alguno que le diga a Dios qué hace. Aquí las naciones, las grandes potencias se tendrán que someter al señorío de Jesucristo. O sea, que eso de que arma nuclear, todo eso le sabe a nada al Señor. Las naciones se van a levantar contra el Señor. Cuando usted se va a la guerra de Gómago, cuando usted se va a la guerra de que se levantan contra el Cordero, amado, de la boca de Dios descenderá fuego y lo quemará todo. No hay una bomba más eficaz que lo que sale de Dios. Amado, es Rey de Reyes y Señor de Señores. Para nosotros es el buen pastor, pero las naciones serán regidas con vara de hierro. O sea que van a conocer la autoridad del Señor, la van a conocer. Pero nosotros como iglesia, amado, nos vamos a disfrutar de las maravillas del Señor. Y eso no tiene precio. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la proclamación que la Biblia habla. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y le daré la estrella de la mañana. Oiga, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, amado. La estrella de la mañana. Glorificamos a Dios, amado. Por eso Daniel 12:23 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y Mateo 13:43 dice, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Aleluya. Se sufre ahora, amado, pero vamos a disfrutar. Viene una época que usted y yo vamos a disfrutar. Alabado sea el Señor. Entonces habrá un momento de exaltación para la iglesia. Y vamos a brillar para la gloria de Dios. O sea que nosotros servir a Dios, amado, es el privilegio más grande que hay. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído, escuche. El que tiene oído, obedezca. Obedezca. Vale la pena servir a Dios.
Y eso es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Tiatira. Es lo que el Señor nos está ministrando a nosotros. Iglesia, es un privilegio servir a Dios. Ser llamado hijo de Dios es un gran privilegio. Que Dios nos bendiga